Francesca. Bueno, yo, Mauricio, me vi la entrevista completa al sacerdote Tito Rivera por parte de nuestro compañero y colega Eduardo Fuentes en Mentiras Verdaderas, completa, para entender varias cosas. Primero, ¿cuál es el objetivo que persigue una persona que está acusada de un delito tan grave, en tanto sacerdote, ¿verdad?, para poder hablar públicamente? Es decir, hasta ahora nadie lo ha hecho. Ningún sacerdote acusado, implicado o no, se ha atrevido a dar la cara, y en ese sentido, bueno, uno tendría que pensar, por un lado, recogiendo las palabras del ministro del Interior a propósito de otro tema: el que nada hace, nada teme. Porque cuando uno lo escucha, él, por supuesto, niega todo. Lo escucha y lo ve, porque él está en un rictus en su cara, ¿no es cierto? Él está, se nota muy afectado, sin duda, cualquiera lo estaría en su lugar. Luego está acompañado de su abogada, pero lo importante es que él niega todo, absolutamente todo, todas las acusaciones que hace por de pronto este obrero llamado Daniel Rojas, ¿no es cierto? Este hombre que luego que terminó en condición de calle, diciendo que por haberle hecho un favor, finalmente salió para atrás, y él termina acusándolo de este delito tan grave. A mí, más que aquello, porque por supuesto que ningún perpetrador va a reconocer que hizo y cometió tal o cual delito, si es que efectivamente él fue parte de ese delito, lo que quiero quedarme, Mauricio, con un tema que me parece aún más delicado, y es que él señala que la práctica de la homosexualidad al interior de la Iglesia es absolutamente habitual, es algo súper natural. El solo hecho de compartir todos los días hombres con hombres, bueno, se va generando un entrelazamiento que también tiene que ver no solo con lo emocional, sino con lo sexual. Pero lo delicado es que se produce todo esto en una clandestinidad, donde tan clandestino y tan secreto es el hecho de que un hombre intime con otro hombre con consentimiento total entre adultos, como el que un sacerdote abuse de un menor de edad. Y todo queda en algo así como en un solo saco, y entonces ese encubrimiento y esa complicidad, fíjate tú lo que te estoy diciendo, Mauricio, estaría de alguna manera siendo explicada por esta situación que ocurre, que para la Iglesia es absolutamente imposible de aceptar, porque el celibato, por de pronto, es uno de los votos que todo sacerdote tiene que cumplir, ¿o no? Se supone, digamos, ¿no? Sí, yo a eso agrego lo que de alguna forma veníamos desprendiendo en el informe y en el contacto con Francisca Carvajal, y el análisis que nos compartía ella, que hacían, por ejemplo, expertos como el doctor en Historia de la Iglesia, Marcial Sánchez. Y lo quiero resumir de la siguiente forma: más allá del destino final que tenga el caso puntual y personal de Tito Rivera para él mismo y para su denunciante, ese caso, el de Tito Rivera, podría abrir una puerta a revelaciones que podrían resultar útiles para otras investigaciones. Aparentemente Rivera pudo tener acceso o cercanía incluso física a situaciones que se han denunciado, que se han vivido en el arzobispado. Claro, él era capellán de la catedral, nada menos que ahí mismo, en el corazón de la arquidiócesis de Santiago. En la Iglesia operaron por décadas, para no hablar de siglos, las redes de protección y los pactos de silencio, los traslados de parroquia o los traslados de ciudad de los curas, como el mismo Tito Rivera ayer decía. Podemos hacer una analogía con las prácticas de otros ámbitos de la vida. En los casos de los crímenes contra los derechos humanos, por ejemplo, las redes de protección y los pactos de silencio en las Fuerzas Armadas y de orden. Lo mismo pasa en otro ámbito, en el de la corrupción en Carabineros o en el Ejército. Otro tanto ocurre, sin ir más lejos, en cualquier investigación del crimen organizado. ¿De qué estoy hablando? De que a veces la caída de un actor secundario, puntual y menor puede arrastrar, primero permite o podría permitir llegar a los protagonistas de la trama, y en una de esas hacerlos caer también. La pregunta es, primero, si realmente Tito Rivera tiene los antecedentes como para tirar el mantel, y segundo, si tiene la voluntad para hacerlo y la fuerza y la decisión personal realmente de arrastrar a quienes tengan posibilidades de caer con él. Claro, solo para cerrar, Mauricio Hoffman, Tito Rivera dice: si voy a caer yo, tendrán que caer otros.